Quiero el divorcio. He encontrado a alguien que de verdad me hace feliz. Me llamo Alejandro Gómez. Tengo 45 años y trabajo como analista de sistemas financieros en la empresa Unión Orbis, en Valencia. Ese mensaje llegó mientras revisaba por tercera vez los algoritmos de detección de fraude de un cliente. Era miércoles por la mañana y mi mujer, Laura, supuestamente asistía a un congreso de marketing en Sevilla. 3 días, nada especial, me había dicho. El móvil vibró de nuevo. Ya he transferido los fondos de jubilación a mi cuenta privada. Quédate con la casa. Ya no la necesito. Dejé el café sobre la mesa, abrí la app del banco y comprobé los saldos. Algo ya estaba mal, pero no lo que ella creía. Escribí: espero que seas feliz. Nada más. Sin discusión, sin súplicas, solo 7 palabras. La siguiente hora la pasé observando cómo se actualizaban los movimientos en 3 paneles de control distintos. Todas nuestras cuentas conjuntas pasaban por un sistema de monitorización consolidada que yo mismo había diseñado. Jubilación, inversión, fondo de emergencia, incluso esa cuenta corriente que Laura pensaba que era solo suya. Cuando hizo las transferencias, activó varios protocolos automáticos de detección de fraude. Al sistema no le importa el estado civil ni los sentimientos. Solo ve 6 cifras moviéndose sin verificación doble. Las medidas antifraude del Banco de España se activaron de inmediato. Antes del mediodía, me llegaron las alertas. No de Laura, sino de la entidad receptora. Revisión iniciada. Depósitos bloqueados en espera de investigación. No sonreí, no celebré. Cerré las notificaciones y volví a concentrarme en mi trabajo. Había otro cliente cuya seguridad financiera requería mi atención. El móvil de Laura pronto empezaría a sonar. Intentaría acceder al dinero y vería su saldo a cero. El sistema no siente compasión por las malas decisiones. Yo ya había aprendido esa lección tras ver cómo se congelaban fondos por movimientos sospechosos. El dinero no entiende de amor, traición, ni tiempos. Solo sigue reglas. Y Laura acababa de romperlas todas. Llevábamos casados 22 años. Novios desde el instituto, en Castellón. Ya entonces yo era el de los números, calculando estadísticas para el equipo de baloncesto y controlando hasta el último céntimo de las rifas del curso. Laura era la extrovertida, encantadora y persuasiva. Justo lo que se espera de una profesional del marketing. Eres demasiado cuidadoso con el dinero. Solía decirme después de revisar por 4ª vez nuestra declaración de la renta. Alguien tiene que serlo, respondía yo. Durante años funcionó. Yo gestionaba nuestras finanzas mientras ella hacía carrera en una agencia llamada Estrategia Valencia. Viajaba constantemente, seminarios en Bilbao, talleres en Málaga, siempre por la empresa. Las señales de alarma llegaron poco a poco. Como una niebla fina que se posa sin aviso. Hace 6 meses dejó de preguntar por las proyecciones de jubilación. 3 meses atrás abrió una tarjeta de crédito sin consultarme. 2 semanas antes del viaje a Sevilla, comentó que la habitación de invitados estaba demasiado llena. ¿Quién viene ya a visitarnos?, preguntó con tono despreocupado. Mi hermana lo notó en Navidad. Está distante. Solo estrés laboral, respondí yo. Pero no era estrés, era planificación. Mientras yo mantenía el sistema de control financiero, una herramienta que desarrollé tras una auditoría fallida que costó millones a un cliente, Laura estudiaba cómo funcionaba. Buscaba puntos ciegos, solo que el sistema no tenía ninguno. Cada cuenta conectada, cada movimiento monitorizado, no por desconfianza, sino por costumbre. Años detectando fraudes me habían enseñado a rastrear el dinero cuando alguien no quería que lo siguieran. El martes por la noche, antes de irse a Sevilla, Laura mostró un interés inusual por los fondos de jubilación. ¿Cuánto tenemos en total?, preguntó durante la cena. Unos 800.000 euros entre los dos, respondí. Solo tenía curiosidad. Ahora, esa curiosidad tenía todo el sentido del mundo. Llevaba meses calculando su estrategia de salida. Pensé en llamar a su madre, a su amiga Patricia o incluso a mis propios padres. ¿Pero qué iba a decir? Tu hija intentó vaciar nuestras cuentas de jubilación y el sistema antifraude la pilló. Sonaba a serie de sobremesa. En lugar de eso, preparé la cena, vi las noticias y revisé una última vez las alertas. Los fondos seguían congelados.
La investigación duraría entre 5 y 7 días laborables antes de liberar o devolver el dinero. Laura había apostado por la velocidad. Confiaba en mover el dinero antes de que yo me diera cuenta, antes de que el sistema reaccionara. Olvidó que en todos nuestros años juntos, yo jamás había pasado por alto un solo detalle financiero. La llamada llegó el viernes a las 11:30 de la mañana. Alejandro, mi tarjeta no funciona. Su voz tenía ese tono tenso que conocía bien, esa mezcla de pánico controlado y molestia, como cuando una presentación en su empresa no salía bien. ¿Cuál es tu saldo? ¿Cero? ¿Cómo que cero? Yo hice la transferencia. Tenía razón. La oí respirar al otro lado del teléfono. Luego, silencio. ¿Qué has hecho? Nada, respondí con toda sinceridad. El sistema de detección de fraude ha bloqueado transferencias no autorizadas desde cuentas de jubilación protegidas. La normativa del Banco de España exige revisión previa para movimientos de esa magnitud sin autorización conjunta. Más silencio. ¿Cuánto tiempo? Entre 5 y 7 días laborables, quizá más si encuentran incidencias. Colgó. Me quedé en el despacho de casa, mirando los avisos de fraude. Bebí otro sorbo de café. Algo en mí había cambiado. No era ira, tampoco exactamente traición. Era claridad. Durante 22 años había protegido nuestro futuro financiero, ahorrando con disciplina, invirtiendo con criterio, diseñando sistemas para detectar problemas antes de que ocurrieran. Y la mujer por la que lo hice todo había decidido llevárselo todo y desaparecer. Pero no fue el dinero lo que dolió. Fue la frialdad de su traición. Un mensaje, una transferencia, adiós. Como cerrar un trato. Consulté la cartera de inversión. Sin las transferencias de Laura, nuestras cuentas de jubilación seguían intactas. La casa, que compramos hace 5 años por 300 euros, ahora valía casi el doble. Mis acciones individuales, los bonos del Estado, los ahorros. Todo seguía ahí, protegido por los mismos protocolos que había desarrollado mientras ella viajaba a sus eventos de networking. El viernes por la tarde, mi teléfono mostraba 23 mensajes de Laura. No los leí. ¿Qué había que discutir? El abogado de familia con el que hablé el sábado fue claro y conciso. Presenta la demanda cuanto antes. Documenta todo. El intento de manipulación financiera jugará a tu favor. El lunes presenté la solicitud de divorcio. Procedimiento simple, sin pensión compensatoria, sin reparto de bienes no afectados. Solo divorcio. La casa seguía a mi nombre. No había tocado nuestra cuenta conjunta. Ahí quedaban 300 euros. Laura podía quedarse con eso. El martes la realidad se impuso. No era vengativo, nunca lo fui, pero tampoco ingenuo. Los mismos sistemas que usaba para proteger a los clientes de Unión Orbis me habían protegido a mí. Los algoritmos bancarios no entienden de votos matrimoniales. Entienden de patrones, autorizaciones, cumplimiento. Y Laura había infringido cada norma creyéndose más lista que el sistema. Fui a trabajar. Comí en mi escritorio. Revisé casos de fraude. La ironía no se me escapaba. El fin de semana limpié la habitación de invitados que Laura había criticado. Doné sus libros, empaqueté las fotos, no por enfado, por practicidad. La vida que conocía había terminado con un mensaje, pero los sistemas que había creado seguían funcionando. A veces los mejores planes son los que esperas no tener que usar, y, a veces, te salvan sin que muevas un dedo. Laura contrató a Patricia Martínez como su abogada. La conocía de las barbacoas del vecindario, siempre hablando de vacíos legales y atajos jurídicos. Presentaron una demanda alegando que yo había orquestado deliberadamente el bloqueo de las cuentas. Su marido utilizó su experiencia financiera para sabotear los bienes comunes. Decía el escrito. Me reuní con mi abogado, Guillermo Ríos, de Legal West Hill, antiguo directivo bancario. Leyó la demanda y soltó una carcajada. Van a por conducta indebida, dijo negando con la cabeza. Una estrategia arriesgada, teniendo en cuenta que las alertas de fraude son automáticas, no acciones manuales. La vista quedó fijada para dentro de 2 semanas. Mientras tanto, Laura llamó a casa 17 veces el domingo por la noche. Finalmente respondí. Alejandro, tienes que llamar al banco, decirles que la transferencia estaba autorizada. Estoy atrapada. ¿Dónde estás? En Zaragoza. Me estoy quedando con unos amigos.
Zaragoza no es Sevilla. Silencio. Es complicado. Estoy seguro. ¿Has llamado a la organizadora del Congreso? ¿A tu jefa en Estrategia Valencia? No empieces. Solo pregunto. Dices estar en un evento de trabajo. Clic. El lunes trajo novedades inesperadas. Mi sistema de monitorización detectó algo nuevo. Laura había intentado abrir tarjetas de crédito usando nuestra dirección común. 3 solicitudes en 2 días, todas rechazadas por la investigación de fraude en curso. Estaba atrapada en su propia trampa financiera, sin fondos accesibles, crédito bloqueado, movilidad limitada al efectivo que tuviera. El martes, Patricia me llamó directamente. Esto se está complicando. Tu esposa necesita cubrir gastos básicos. Puede usar la cuenta conjunta. Los 300 euros siguen ahí. Eso no es razonable. Es el fondo de emergencias que siempre hemos mantenido. Ella consideró razonable transferir 800 euros sin hablarlo. Patricia colgó. El miércoles trajo una revelación inesperada. Me llamó Alfonso Muriel, jefe de Laura en Estrategia Valencia. ¿Laura estaba realmente en el Congreso de Sevilla?, preguntó con tono preocupado. Recursos Humanos no tiene registro de su inscripción. Consideré mentir, protegerla, pero no lo hice. Tendrás que preguntarle a ella. No responde mis mensajes. También hemos detectado irregularidades en sus notas de gastos. Mi estómago se encogió. Ya no era solo una traición personal, también profesional. No puedo decir nada sobre eso, respondí. Entendido. Si se pone en contacto contigo, da igual. Gracias, Alejandro. La investigación por fraude se amplió. Representantes del banco se pusieron en contacto conmigo directamente. Señor Gómez, hemos detectado múltiples transferencias inusuales entre cuentas corporativas y personales en los últimos 18 meses. Todas desde la misma dirección IP. Laura no solo había intentado robarme a mí. Llevaba tiempo desviando fondos de su propia empresa. Mi vida ordenada, planificada, se hizo añicos. Todos los pilares en los que me había apoyado, el matrimonio, la confianza, la honestidad más básica, se vinieron abajo. Pero yo no la había empujado al delito. Solo construí sistemas que lo detectan cuando ocurre. El jueves por la mañana, Patricia Martínez presentó una solicitud urgente de medidas provisionales para cubrir los gastos de Laura. El juez convocó una vista rápida para el viernes. Me preparé con método, extractos bancarios, alertas de fraude, patrones históricos de transferencia. Mi formación financiera se activó. La evidencia habla más alto que las acusaciones. La noche anterior a la vista, Laura me envió un mensaje. Siento que haya llegado a esto. No respondí. Las disculpas después de un intento de robo suenan vacías. El viernes amaneció frío y gris. En el juzgado, vi a Laura por primera vez desde que se había marchado al Congreso. Parecía más pequeña, pálida. ¿Por qué?, susurró en el pasillo. ¿Por qué qué? ¿Por qué me di cuenta? ¿Por qué el sistema funcionó? ¿Por qué intentaste llevarte todo? No tuvo respuesta. La vista duró 20 minutos. El juez revisó los informes de fraude, constató la naturaleza automatizada de los bloqueos y dictaminó que el acceso a la cuenta conjunta era suficiente para cubrir necesidades básicas mientras durase la investigación. Laura salió del juzgado con las manos vacías. Había caído en su propia trampa. El lunes siguiente recibí una visita inesperada en mi despacho de Unión Orbis. Era Gregorio Hernández, inspector de la Unidad de Cumplimiento Financiero del Este. Señor Gómez, hemos encontrado indicios de fraude sistemático que involucran a su esposa y a varias cuentas corporativas. Necesitamos su colaboración. No estoy implicado. Lo sabemos. Por eso le pedimos ayuda. Su sistema personal de detección de fraude identificó patrones que nosotros no habíamos visto. En la sala de reuniones, tomando un café, Gregorio me explicó el alcance del caso. Laura no había actuado sola. Tomás Vidal, otro directivo de Estrategia Valencia, había colaborado en establecer una red compleja de desvíos de fondos. Llevaban casi 2 años transfiriendo presupuestos de marketing de la empresa a cuentas personales. Su sistema activó varias alertas que nos llevaron a auditar toda la división. ¿De cuánto hablamos? Estimación preliminar,
2 millones de euros entre distintas cuentas. Sentí náuseas. Mientras yo controlaba meticulosamente nuestras finanzas personales, mi mujer dirigía una trama de malversación corporativa. La traición iba mucho más allá de un matrimonio roto. Y ahora, investigación federal. Sus cuentas personales ya se han desvinculado del caso, pero necesitamos documentación que acredite su desconocimiento y no participación. Entregué todo: declaraciones de la renta, balances personales, registros completos de mis sistemas de control. Cada prueba de que esos protocolos no se habían creado para facilitar delitos, sino para protegernos. Esa misma noche, Laura me escribió: dicen que son cargos federales. Creen que me llevé millones. No respondí. ¿Qué podía decirle? El martes trajo más sorpresas. Nuestro agente inmobiliario, Jaime Esteban, me llamó. Alejandro, hay algo raro. Alguien ha preguntado por la venta de tu casa. Comprador preaprobado, pago al contado. Precio ofrecido, 300 semanal euros. Dijeron que te representaban a ti y a tu esposa. 300. 1000. Ese fue el precio de compra hace 5 años. Sí, pero la valoración actual ronda los 500. Milo. ¿Quién hizo la consulta? Un tal Tomás Vidal. Me quedé helado. Todo encajó. Laura y Tomás no solo habían robado dinero. Planeaban comprar nuestra casa a su valor antiguo a través de un tercero. Luego revenderla en el mercado actual y quedarse con la diferencia. Una estrategia de salida encubierta en una operación inmobiliaria. El miércoles me reuní con la inspectora Sara Fuentes de la Unidad de Delitos Económicos de Valencia. Confirmó el patrón. Han estado seleccionando propiedades de empleados de empresas implicadas. Creaban presión de mercado artificial para forzar ventas por debajo del valor real. Su sistema de alertas ha sido clave. Gracias a él hemos destapado todo el esquema. ¿Cuántas víctimas? 12 familias de momento. Su caso es el que tiene el rastro de evidencia más claro. Pensé en esas 12 familias, gente como yo, que confiaba, que planificaba, que seguía las normas mientras otros las esquivaban. El jueves, el intento de Laura de acceder a los fondos bloqueados mediante una nueva solicitud judicial fracasó. Su abogada pidió una reunión urgente. Tu clienta debe prepararse para una imputación federal, le dijo Guillermo Ríos, mi abogado. La investigación ha superado ya el ámbito de los bienes conyugales. Patricia parecía conmocionada. Fraude financiero, conspiración, posibles cargos bajo la ley de organizaciones criminales. Similar a Rico. Si se demostraba que había una estructura organizada. Laura se enfrentaba a una pena de prisión significativa, no solo por intentar robarme a mí, sino por el desvío sistemático de fondos de su empresa y por el fraude inmobiliario coordinado. Aquella noche, remití toda mi documentación financiera a la Fiscalía Anticorrupción. Cada alerta de fraude, cada registro de monitorización, cada evidencia recogida por mis sistemas. No los había creado por venganza, pero revelaron un delito mucho mayor que una simple traición personal. La justicia no nace de la rabia, sino de los hechos, de los patrones, de sistemas diseñados para revelar la verdad. Y a veces esa verdad destruye más que matrimonios. Declaré ante el gran jurado el jueves por la mañana. Preciso, sin emociones, describí cómo funcionaban mis sistemas de monitorización financiera. Las alertas automáticas se activaban a las 3:00 de la madrugada si se superaban ciertos umbrales, sin intervención humana. El fiscal agradeció la claridad técnica. ¿Accedió alguna vez sin permiso a las cuentas de su esposa? No. El sistema solo controlaba las cuentas conjuntas. Lo diseñé para detectar movimientos inusuales en nuestras finanzas compartidas. 2 horas de testimonio, detalles de cada alerta, de cada protocolo de seguridad. Cómo el sistema distinguía entre actividad normal y sospechosa. Los cargos contra Laura se concretaron. Múltiples delitos de fraude bancario, conspiración y apropiación indebida. Mínimo de 20 años si era declarada culpable. Después del testimonio, volví directamente a la oficina de Unión Orbis. Mi jefa de equipo, Michelle Chang, llevaba toda la semana atendiendo llamadas. Los investigadores pidieron una auditoría completa del sistema. Todo a lo que Laura había tenido acceso. Pasamos el viernes revisando 3 años de datos financieros. Cada inicio de sesión, cada transacción,
cada punto de acceso que ella había utilizado para construir su red. Nadie lo vio venir, dijo Michelle en voz baja. Por eso existen estos sistemas, respondí. El fin de semana trajo un inesperado alivio. Los investigadores federales incautaron los móviles, ordenadores y discos duros de Laura y Tomás Vidal. Las pruebas crecían por horas. El domingo por la tarde, Patricia me llamó. Alejandro, Laura está dispuesta a colaborar. Quiere aportar información sobre delitos financieros más amplios. Está dispuesta a dar nombres si reducen los cargos. Eso es entre ella y la fiscalía. Quizá pregunten por una posible reconciliación, como testimonio de carácter. Lo pensé bien. Diles que nuestro matrimonio terminó cuando intentó vaciar nuestras cuentas de jubilación. El resto son solo cifras. El lunes recibí una notificación formal. La investigación sobre los bienes conyugales había concluido. Todos los fondos de jubilación serían devueltos a sus cuentas originales. La cuenta conjunta se dividiría en partes iguales. 3,00 euros. Justo la mitad de lo que Laura decía necesitar para gastos básicos. El martes llegó la resolución final. Se presentaron cargos formales. Laura, Tomás y 5 empleados más de Estrategia Valencia fueron imputados por participar en una trama organizada de fraude financiero en la Comunidad Valenciana. Durante la vista de medidas cautelares, se confirmó: por riesgo de fuga, no habría fianza. Laura permanecería en prisión provisional hasta el juicio. Esa noche recibí un mensaje desde el centro penitenciario. Nunca quise que esto llegara tan lejos, y por primera vez respondí: nunca quisiste que te pillaran. El miércoles la Fiscalía ofreció acuerdos de conformidad, reducción de penas a cambio de colaboración total. La decisión era de Laura: 20 años de prisión o testificar contra Tomás y su red. Esa tarde vacié su despacho en casa. Cajas llenas de folletos de marketing, archivos, impresiones. En el último cajón encontré una libreta. Valoraciones inmobiliarias, estudios de mercado, 12 direcciones apuntadas, nuestra casa entre ellas. Había planeado todo con el mismo método que yo usaba para protegernos, pero para delinquir. El jueves por la tarde se reanudó el proceso de divorcio. Su encarcelamiento complicaba todo. Mi clienta está dispuesta a renunciar a todos los bienes conyugales, dijo su nuevo abogado de oficio, a cambio de que usted declare sobre su carácter. Ya he declarado lo que sé, los sistemas financieros, las alertas. Si esperan que testifique sobre mi matrimonio, solo diré lo que observé. Guillermo presentó los documentos. La casa seguía siendo mía. Las cuentas de jubilación restauradas. La pensión compensatoria fue rechazada. La sentencia federal lo hacía innecesario. El viernes recibí una carta manuscrita desde prisión. Me perdí en el dinero. Era tan fácil. Tomás decía que los sistemas se podían esquivar. Le creí a él y no a ti. Lo siento. Guardé la carta en el archivador. No como perdón, sino como prueba. Confesión por escrito. Los sistemas que había creado seguían funcionando. Automáticos, imparciales, detectando delitos mientras los matrimonios se desmoronaban. El juicio federal duró 17 días. Testifiqué 2 veces. Primero sobre los sistemas financieros, luego sobre mi matrimonio. ¿Sospechó alguna vez de las actividades profesionales de su esposa? No, confiaba en ella. ¿Cuándo terminó esa confianza? Cuando mi sistema de detección de fraude la descubrió, intentando transferir nuestros fondos de jubilación sin autorización. El jurado escuchaba con atención. Laura parecía más pequeña con cada día, más pálida. La ropa de marca reemplazada por el uniforme de prisión. El día 12, Tomás Vidal rompió. Aceptó un acuerdo. Colaboración total a cambio de 7 años de condena en lugar de 25. Y lo contó todo. Presupuesto, marketing, malversación, manipulación inmobiliaria, una red de directivos en 3 comunidades autónomas. El papel de Laura, coordinadora, llevaba la contabilidad interna, revisaba cada partida, se aseguraba de que todo pareciera normal en los balances de Estrategia Valencia. Irónico. Había aprendido disciplina financiera observándome durante años, pero la utilizó para delinquir, no para proteger. La fiscalía reprodujo grabaciones. Su voz, clara. Alejandro está demasiado centrado en sus propios sistemas.
Nunca revisa mis cuentas del trabajo. Mi esposa durante 22 años apostando a que mi respeto por sus límites sería la coartada perfecta para sus delitos. El día 17 llegó el veredicto. Culpable. 12 cargos por fraude bancario, 8 por conspiración, 2 por malversación. Sentencia programada para 6 semanas después. Salí del juzgado directo a mi coche. Sin declaraciones, sin prensa. Solo conduje de vuelta a casa. El sistema financiero había cumplido su función. Detectó el fraude, proporcionó evidencia, permitió que se hiciera justicia. No venganza, solo consecuencias. 2 meses después se dictó la sentencia. Laura, 18 años. Tomás Vidal, 9. Vendí la casa. 500. 100 euros tras gastos. Más que suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. Conservé mi puesto en Unión Orbis. Mejoré los sistemas de detección de fraude. Incorporé herramientas específicas para identificar esquemas de malversación corporativa. Estas mejoras podrían ahorrar millones a otras empresas, me dijo Michelle. Ese es el objetivo. El divorcio se resolvió de forma discreta, sin disputas. La confesión de Laura eliminó cualquier litigio. Firmé los papeles mientras ella ingresaba en prisión. Guillermo me llamó poco después. Se ha ordenado la restitución completa. Tus fondos de jubilación están protegidos de forma permanente. Compré una casa más pequeña en las afueras de Alicante. Una sola planta. Sencilla, sin habitaciones de invitados que acumularan recuerdos, sin rastros de 22 años desperdiciados. Empecé a dar clases a tiempo parcial en la Universidad de Alicante. Detección de fraude financiero, 2 veces por semana. Casos reales, lecciones reales. Confiar, sí, pero verificar, decía mis alumnos. Los sistemas protegen cuando las personas no pueden. A veces recibía cartas desde prisión. El arrepentimiento de Laura crecía con la soledad. No respondí, no visité, no perdoné, no por crueldad, solo con claridad. Los sistemas operaban sin emociones, algoritmos que identificaban patrones, matemáticas que revelaban verdades. Aprendí a vivir igual. 3 años después, el ritual del café seguía inalterado. Desayuno sencillo, revisión automática de los mercados, trayectos al trabajo sin desvíos innecesarios. A veces pasaba cerca del nuevo edificio de Estrategia Valencia. Otro nombre en la puerta, otra dirección, otro comienzo. Las 12 familias afectadas por la red recibieron compensación. Aprendieron a confiar con cautela. La vida siguió, ordenada, sistemática, protegida. La lección perduró. La traición ocurre. El robo también. Pero los sistemas resisten. Y a veces la justicia llega a través de ecuaciones, no de emociones. Yo he aprendido a estar en paz con esa matemática.